buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Tenemos dos invitados. En la primera parte, el diputado Yul Yabur del Partido Comunista de Venezuela, su buró político. También tenemos en la segunda parte a Luis Estefanelli, diputado por el Estado Falcón, por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo estás, Yul? Hola, Vladimir. Gracias por venir al programa. Nuestra etiqueta en el día de hoy, diputados a la una. Bueno, hablando de diputados, hoy la Asamblea Nacional no logró reunir el quórum necesario para la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral que tienen periodo por vencerse, a pesar de que el TCJ ya ratificó en su cargo a las dos rectoras, Socorro Hernández y Tania D'Amelio. Pues la Asamblea Nacional pretendía hacer lo propio en el día de hoy. No hubo quórum, ustedes tampoco estuvieron presentes, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación y por la oportunidad de que conversemos en tu programa con mucha audiencia y establecer que, bueno, lo que está planteando hoy la Asamblea Nacional, que han dicho que a falta de quórum calificado ellos no han podido designar a los rectores del CNE, se ha señalado a través de una sentencia del TCJ y es lo que hemos nosotros reiterado en distintas oportunidades en cada una de las intervenciones que hemos tenido, que las actuaciones hoy de la Asamblea Nacional carecen de legalidad por todo lo que tiene que ver con el desacato en que ha incurrido este órgano legislativo y en consecuencia todos los actos derivados de la Asamblea Nacional son nulos. Se encuentra en desacato, hubo una sentencia del TCJ donde señalaba la necesidad de desincorporar estos ciudadanos que han sido juramentados y que no tienen, por supuesto, la prerrogativa ni tienen la cualidad de diputados electos por todo lo que se ha señalado y por todo lo que se ha dicho, fueron incorporados. Posterior a ello, la dirección política de la oposición y de la directiva de la Asamblea Nacional señalaron que ellos desincorporarían a estos diputados y lo que ocurrió fue que ellos emitieron una carta solicitando que los desincorporaran, que era su voluntad desincorporarlos. Ante esta situación, el TCJ consideró que no era un hecho de voluntad política, sino que había una sentencia que había que acatar y que tenía unos condicionamientos que había que cumplir. La Asamblea no ha cumplido con estos condicionamientos y, en consecuencia, a falta de, ante una omisión legislativa, porque la Asamblea no puede designar rectores ni ejecutar ningún acto por ser irrito y nulo por la situación en la que se encuentra la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del TCJ designó a estos dos rectores que se les venció el periodo. Nuevamente quedaron nombrados, lo designó nuevamente. ¿Y a ustedes les parece, al Partido Comunista, les parece bien que hayan ratificado a estos rectores? Bueno, nosotros consideramos que en el caso particular de estos rectores o estas rectoras, ellas han tenido ya una experiencia importante, han cumplido con un trabajo dentro del marco institucional del CNE, todo lo que ha acontecido en estos años, en la experiencia electoral, todo lo que hemos desarrollado. Pero más allá de eso, hay que señalar, Vladimir, que hoy en Venezuela, lo real es que hay una disputa por el poder. Hay un escalamiento de la disputa por el poder en nuestro país. Y en consecuencia, por supuesto, desde la oposición venezolana y que hoy es mayoría de un poder del Estado venezolano como es el poder legislativo, se ha tomado esa instancia para ir agudizando y elevando ese escalamiento donde indudablemente sin respeto a la Constitución, porque el hecho de que hoy exista una sentencia que no se acate, exista un cúmulo de actos y acciones que van contrarias a la ley. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde establecía que todas las resoluciones, todos los acuerdos emanados de instituciones extranjeras, emanados de grupos de opinión, que son los que emiten opinión en organizaciones como la ONU, grupos de trabajo, son vinculantes para el Estado venezolano. Y eso no se puede permitir. Pero también hay que ver un elemento allí. Por ejemplo, en el caso de los diputados de Amazonas, Yul. Los diputados de Amazonas fueron desincorporados o desproclamados prácticamente el año pasado. Sí. Mejor dicho, el 31 de diciembre del año pasado. Ha pasado un año. Sí. ¿Y cómo es que no se ha resuelto ese caso? Porque ahí entonces, como se dice popularmente, se le ven las patas al caballo. Se desincorporan estos diputados, no se resuelve el tema para que la Asamblea nunca tenga mayoría absoluta y no pueda elegir diputados. Entonces, ¿quién es el que se coloca al margen de la ley? ¿Quién es el que crea condiciones para que otro poder
tenga que tomar una medida. Claro, nosotros consideramos desde el Partido Comunista que en el caso del Estado Amazonas hay que realizar las elecciones. Eso quedó pendiente desde el año pasado. No eso lo hacen porque seguramente no hay interés en hacerlo. Eso no se ha realizado y, por supuesto, eso genera toda esta situación. Nosotros consideramos que se deben hacer, que es correcto realizarla. Ahora, que ha aludido el Consejo Nacional Electoral, que es lo que ha dicho, que en todo lo referente a las materias electorales, inherentes a las elecciones populares, todo lo que tiene que ver con alcaldes, con gobernadores, incluso con estas elecciones de Amazonas, han quedado rezagadas por todo lo que ha iniciado una fracción política del país en torno a la solicitud de referéndum, todo lo que tiene que ver con la verificación de firmas, es lo que ha aludido el Consejo Nacional Electoral. ¿Y a ti te parece lógico? Nosotros consideramos que el Consejo Nacional Electoral debería tener la capacidad de lograr, indudablemente. Fíjate, Colombia, tú ves en Colombia, hacen una elección, en un mismo día hay 6 o 7 papeletas de distintos temas. Y bueno, en primer lugar, las elecciones de Colombia, yo he estado en 2 procesos electorales en Colombia, y en Colombia no es el mejor ejemplo de elecciones. Pero es lo que tenemos más cerca. No es el mejor ejemplo. ¿Por qué te digo no es el mejor ejemplo? Porque tú llegas a una mesa electoral en Colombia, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo he estado allí como observador cuando estuve en el Parlamento andino y también en periodos posteriores. Allí tú llegas a una mesa electoral y no estás en el registro, no estás inscrito, y hay un cuaderno en blanco donde tú te anotas allí automáticamente y vas y votas. Eso... pero es otro tema. Sí, ese es otro tema. Entonces, no es el mejor ejemplo. Pero nosotros consideramos que en los avances que hemos tenido en materia electoral, eso indudablemente debería permitir que un ente como el Consejo Nacional Electoral pudiera entonces... Porque finalmente no hubo ni referéndum, ni elecciones, ni nada. O sea, nada que implique someterse al voto popular. Sí, esa es la situación que hoy tenemos. Ahora, fíjate, Yul, hablando de otros temas, que uno de los que está hoy en el tapete, esta situación con los billetes de bolívares 100, que hay telecajeros todavía o cajeros automáticos dando billetes de 100. Pero además de eso, hoy se anunció que hoy saldrían los nuevos billetes. Yo no sé, hasta ahora yo no he visto ninguno, no sé si ya están circulando. Pero tu opinión y la opinión del Partido Comunista de Venezuela sobre esta medida, porque una cosa es el ataque a las mafias y otra cosa es el ciudadano común, ¿no? Sí, bueno, hay que ver todo lo que implica esta acción. Nosotros consideramos que es una acción de buena voluntad, una acción incluso necesaria, pero no suficiente. Y no es suficiente, ¿por qué? Porque sí es cierto que ha habido todo lo que ha significado todo lo que se han llevado a través de las fronteras con Colombia y con Brasil, con los billetes de a 100, para diversas actividades que entendemos que son actividades ilícitas, porque se llevan ese billete, se ha denunciado que es para falsificar dólares. No, eso está bien, yo creo que si hay una mafia actuando hay que atacarla. Claro, y en segundo lugar se las llevan también para el lavado de dinero ya de dólares, volverlas a meter al país en cuentas y lavar el dinero que surge proveniente de las drogas. Y ahí se golpean las mafias, eso es correcto, y es correcto golpear las mafias. Ahora, eso en la situación actual del país no resuelve el problema económico que acontece hoy en Venezuela, que tiene que ver con el carácter de la economía rentística petrolera, que tiene que ver con la falta de productividad o la falta de una política que permita incrementar el nivel de productividad, que tiene que ver con el tema cambiario de nuestro país. O sea, creo que son elementos estructurales que tenemos que plantear resolvernos. El partido ha planteado un cúmulo de propuestas para la solución de estos problemas que tienen que ver con la centralización de la importación, que tiene que ver con una reforma mucho más integral que peche a los que más ganen, que tiene que ver con la eliminación del IVA, porque el IVA es un impuesto regresivo y que pecha a todos por igual. Bueno, un conjunto de propuestas que consideramos que pueden ayudar a solucionar esta crisis que hoy atraviesa la economía venezolana. Ahora, Yul, tenemos un mensaje en Twitter por acá y lo responderemos luego de la pausa. Luis Jerez, la asamblea fue electa por el pueblo. ¿Quién eligió al TCJ? ¿Cómo va a tener mayor poder que la asamblea? Bueno, una posición que la vas a comentar al regreso. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el diputado del Partido Comunista, Yul Yabur. Diputados a la una, nuestra etiqueta. Ya venimos y aquí nos vemos todos, recuerden, Provisión.